Listo. Quedé en Santa Teresita de vuelta. Sí. Es bueno poner en la cronología de las contemporaneidades de los santos y villanos, como dicen un programa de YouTube que yo sigo, porque Santa Teresita es contemporánea de Nietzsche. Y no puede haber dos espíritus más antitéticos que el de Santa Teresita y el de Nietzsche. Santa Teresita tiene esa frase que yo repito siempre porque me parece luminosa y condensando todo lo que hay que condensar para la mística, de que el instante presente de la vida que vivimos está precedido por el eterno amor del que venimos y el eterno amor hacia el que vamos. Si uno pudiera tener ese grado de devoción al amor de Dios para poder rezar con esa simplicidad, no tendría ninguna gana de suicidarse y considerar que la vida es un absurdo y una pasión inútil y todas esas cosas, ni una voluntad de poder. El gordito Chesterton vivía en una especie de hierbabuena de Inglaterra que era Beaconsfield. Y en Beaconsfield él tiene un larguísimo proceso en su conversión, porque pasó de ser un anglicano cultural en su familia al periodo más oscuro de su vida, que era esos tipos Madame Blavatsky, Aleister Crowley, esos ingleses cultores de las nigromancias y de los satanismos y de todas esas cosas, que ha sido el periodo de mayor tortura espiritual de él, siendo muy jovencito. Y después, paulatinamente, por los encuentros y los testimonios de algunos sacerdotes, amigos, inicia un proceso de conversión. Su señora, por la cual él tenía una devoción extraordinaria, era una mujer anglicana militante, por decirlo así. Y él, por pudor y tacto en la relación con su mujer, no explicitó su conversión al catolicismo hasta muy tarde. Lo hizo cuando ya había escrito cosas muy católicas, pero sin ser católico, en el año 1922. Y por el testimonio de su marido, 4 años después, se convierte su señora al catolicismo. Y en esos 4 años ya habían puesto una parroquia que no existía. Cuando se bautizó él, lo hizo en un salón de bailes que había en Beaconsfield. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Qué advocación de santo le pusieron a la parroquia de Beaconsfield? Santa Teresita de Lisieux. Y uno puede pensar que son casualidades, pero este hombre, que con gran gozo ve que su señora se convierte al catolicismo, no le dedicó muchas líneas a Santa Teresita y le dedicó muchísimas a Nietzsche y a su culto del superhombre. Entonces, un gran chestertoniano español señalaba esa cuestión, que no hay nada azaroso en la vida de los hombres. Que Santa Teresita presida la conversión al catolicismo de la esposa de Chesterton
y Chesterton sea un gran batallador, un inmenso batallador en contra del modernismo, del capitalismo, del liberalismo, del darwinismo y del superhombre de Nietzsche. Eso nos tiene que llevar a pensar algo, creo yo, que uno se debiera preguntar, y lo digo como pregunta en serio, porque uno no tiene muchas veces ni la claridad de las preguntas y menos las respuestas para esas preguntas. Y la pregunta es sencilla de ser formulada. ¿El cristianismo es más de un talante conciliador, dialoguista o beligerante, conflictivo? Y uno está tentado de decir, equivocadamente, que es dialoguista, conciliador, hacerse amigo de todos, patatín, patatán. No. Decía Tomás de Kempis, en La imitación de Cristo, que la vida del cristiano es una milicia. Pero uno debiera recorrer con bastante más cuidado y devoción las palabras del Antiguo Testamento y las palabras del Nuevo Testamento, en que Dios, el Cristo para nosotros, habla de las razas de víboras, sepulcros blanqueados, expulsa a los mercaderes del templo, ni qué hablar del Señor de los ejércitos y de todos los salmos en que nos hablan y pedimos a Dios en los salmos que derrote a nuestros enemigos. Y en esta especie de sanata ideológica a la que adhieren todos los gansos nuestros, sean de Trump, de Milei, y que hablan de los woke, se va a Davos a hablar de los woke, la ideología esta de los zurditos progresistas y de las batallas culturales. Uno no tiene que tener aprensión de ese término, batalla cultural, sino que tiene que librar la verdadera batalla cultural. Y uno no puede librar la verdadera batalla cultural si no sabe contra quién está batallando. ¿Quién es o quiénes son nuestros enemigos? El demonio. Por supuesto, Satanás es el primero. Y el segundo, mis propios pecados. No los pecados de los otros, mis pecados. Pero la ideología contemporánea, como decía Charles Baudelaire, la astucia del demonio es hacer creer que él no existe. Y ya nos bandeamos de no creer que el demonio exista a creer en las misas satánicas, las misas negras. Estamos a los bandazos, de un error teológico a otro error teológico. Satanás existe. Lo rezamos en el último versículo del Padre Nuestro. Libéranos del malo. ¿Quién es el malo? El malo son los fascistas, son los comunistas, son los capitalistas, son los gays, son los woke. No, es Satanás. Los dominados, las dominaciones y las potestades del maligno. Y tenemos nosotros en San Miguel de Tucumán a San Miguel, que es el jefe en ese combate en contra del demonio. Y la tenemos a la Virgen, que le aplasta la cabeza al dragón, para seguir citando el Apocalipsis en este caso. Pero nosotros no creemos el demonio, no creemos el pecado, somos tan progres, o tan estúpidos, tan imbéciles, todas esas cosas somos, que nos dejamos ganar
presuntamente la batalla porque no ocupamos nuestro puesto en la batalla. No es una opción que yo tengo un temperamento más beligerante y que el que tiene el temperamento más beligerante está llamado a ser un soldado de Cristo y el que no. No sé si ustedes se acuerdan, o vos, Jorge, te acuerdas, las palabras de el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación nos confirmamos en ser soldados de Cristo. No es una palabra así de pacifista, de irenismo, de integrismo, de cualquier macana de esa. A veces no peleamos la batalla que tenemos que pelear y la mayoría de veces peleamos batallas que no tenemos que pelear. Entonces por supuesto que hay que tratar de abrazar por el diálogo intercultural e interreligioso las distintas confesiones. Pero nunca abandonar la cruz, nunca abandonar el mensaje de Cristo. Incluso con este buen benedictino, en este capítulo, que es la revelación cristiana, el renacimiento del mito, para mí mete la pata en otorgarle una simbiosis medio facilonga al oriente y al occidente. Lo repasemos. Nos habla del camino de la sabiduría intuitiva y nos dice que la dominación imperialista del occidente, y nunca mejor dicho que hoy con trampa a la cabeza, que es un desquiciado total, hay un grupo de 30 psicólogos, psiquiatras en Estados Unidos que han hablado de estar revirado, y otros tantos, un par de decenas de psiquiatras canadienses que han dicho que ese hombre está loco y que tiene una megalomanía. Cualquier semejanza con Milei no es una casualidad, están locos. Y entonces no les interesa lo más mínimo el bien común, ni la paz. Y dice, yo voy a pacificar el mundo, y están metiendo cohetes a los ucranianos en su alianza impúdica con Putin. Entonces, si yo tengo que decir lo que es cierto, que dice aquí Maine, que hay una era de dominación occidental que ha determinado el presente y el futuro del mundo, y esa dominación occidental no se asienta en Europa Occidental ni en los Estados Unidos, sino en Asia, África y América Latina. Para salir del imperialismo occidental lastrado por el machismo, el patriarcalismo, la beligerancia, tenemos que ir al buen combate. El combate, librar el buen combate, el combate de la fe en Cristo nosotros los cristianos. Y por supuesto que la reserva de esperanza que tiene este mundo no está en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Rusia. Está en África, está en Ibero-Afroamerindia y está en determinados contextos de Asia. Ahora, ¿qué hay del legado del Occidente que uno no tiene que abandonar? Básicamente dos. Y estamos hablando en el mundo terrenal y temporal y secular. La ciencia occidental, que toda la ciencia que hay en el mundo es nacida en suelo cristiano, punto y aparte, no nació en China ni en Rusia, ha nacido en suelo cristiano. Y la democracia viene sufriendo una metamorfosis espantosa, teratológica, dirían los filólogos, monstruosa.
Y puesto contra las cuerdas, uno podría pensar de que no hay ningún país democrático que encarne la democracia. Y si hay alguno que no la encarna ni por la tapa es Estados Unidos. Entonces, tenemos que saber honrar el legado de la ciencia y el legado de la democracia. ¿Cuáles son los valores? Sería mejor decir, porque la palabra valores tiene un tufillo y una cocina espantosa de subjetividad. Atributos, tal vez. Virtudes, atributos y virtudes. Porque la maravilla de los occidentales es que han tenido un Aristóteles sublimado magníficamente por Tomás de Aquino y han tenido un Platón y un Plotino sublimado magníficamente por San Agustín. Pero esos son los activos que tenemos los cristianos. Y no es que San Agustín y Santo Tomás no hubiesen cometido errores, que han cometido a roletes. Pero en lo importante convergen ambos, coinciden, comulgan ambos y dan las respuestas imprescindibles para que el hombre viva hominizándose para ascender a Dios, que descendió para que nosotros ascendamos hacia Él. Si uno habla de la guerra cultural, y debemos hablar de ella, tiene que preguntarse, como hace Peter Kreeft, primero, quiénes son nuestros enemigos, desechar todos los pseudo enemigos, por más que nos caigan pesados, antipáticos, nadie de las tejas para abajo, puede ser enemigo nuestro. Miren esas cosas, puede parecer una sutileza ideológica lo que voy a decir. No hay nadie más parecido ideológicamente a Milei que Cristina Kirchner. ¿Por qué? En esta cuestión de la batalla cultural, por más que los dos se pongan aparentemente en trincheras diferentes, el ideólogo de cabecera de los Kirchner, por supuesto no lo han leído, y si lo han leído no lo han entendido, y si lo hubiesen entendido son unos pecadores que lo toman como referente, se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es un argentino que vive en Tucumán unos años y que murió en Essex, en Inglaterra, se casó con Chantal Mouffe. Y ellos eran Nacan Pop, nacionales y nacional populistas. Y el nacional populismo de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, que era y sigue siendo referente ideológica del kirchnerismo, era el jurista católico alemán de Hitler, un gran jurista llamado Carl Schmitt. Y Carl Schmitt decía que todas las actividades del ser humano se distinguen por dos conceptos: la estética por lo bello y lo feo, la moral por lo malo y lo bueno, y la política por la dupla amigo-enemigo. No hay tipo que tenga más enemigos en la clase política actual que Milei. Y otros eran los Kirchner. Por eso digo, son lo más parecido que hay. Y ni qué hablar del energúmeno que rige Estados Unidos hoy, o que el Deng Xiaoping, que a los chinitos, como tienen ojos rasgados, nosotros no le damos mucha bolilla, pero esos chinos son los responsables en el siglo XX del mayor genocidio. 60 millones de personas mató el señor Mao Zedong. Para no hablar de los otros que son de la Liga Menores, en asesinos genocidas como Ho Chi Minh
Y hoy el mayor estado esclavista del mundo es China. Y a nosotros nos deslumbran con los autitos eléctricos y con los microchips y con los drones y qué sé yo. Pero es un estado esclavista con el cual el occidente cristiano, lo digo con sarcásticas comillas, no tiene cómo competir. Ya ha perdido la batalla comercial el señor Trump. Y la ha perdido porque los chinos tienen un costo de mano de obra que no existe en las posibilidades de Estados Unidos, que es mucho más alto. Bueno, estamos hablando del matrimonio de Oriente y Occidente. Hablemos de ese imperialismo occidental que le ha dado las armas para que lo destroce a él, a China, a Japón antes, a Alemania antes. ¿Por qué Alemania y Japón, derrotados en la Segunda Guerra Mundial, tienen un meteórico ascenso en su estructura capitalista? Porque tenían un mandato de los vencedores aliados que ellos no podían invertir ni un peso en defensa, en ejército. Entonces todo el dinero que ellos generaban lo reinvertían en industria. Y los chinos, con su revolución cultural, vienen invirtiendo todo en tecnologías de punta occidentales, por cierto, para ganar a los occidentales y ya le están ganando. Entonces, si uno ve el mapa del Oriente y del Occidente, tenés un Oriente, si China se considera Oriente, que tiene armas occidentales más poderosas que el Occidente, economías más poderosas que el Occidente, yanqui, estoy hablando. Entonces uno no puede postular, bueno, este señor no tenía por qué saber estas cosas que sabemos nosotros ahora, porque él estaba hablando con una estructura de la revolución industrial segunda y la tercera de la informática no existía en ese momento. Ahora, el incremento de la potencialidad letal del mundo entero, Oriente-Occidente por igual, con dominio de Oriente sobre Occidente, ha crecido exponencialmente. Y no hay forma de poner en caja y volver a su madre el desmadrado cauce de las aguas procelosas que tiene la historia. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ocupar nuestro puesto de batalla en la guerra cultural esta. Y nuestro puesto cultural tiene de que defender cosas pocas, simples, no fáciles, y esenciales y existenciales. La belleza, la verdad, el bien, la justicia, la paz, la santidad. Bueno, pueden añadir ustedes otras que les parezcan de igual trascendencia, no trascendental, como dicen los gansos periodistas y políticos, porque ahora es de trascendental importancia y no saben un pepino lo que quieren decir. Es de trascendente significancia. Y si no ocupamos nuestro puesto, no tenemos derecho a abrir la boca en las discusiones de nuestro tiempo. Es que nosotros somos responsables de dar las discusiones de nuestro tiempo. Y yo no puedo dar un curso de alta matemática o de física cuántica creyendo que hay una neutralidad axiológica en mis teorías matemáticas, mis teorías físicas, mis teorías biológicas. No hay nada neutral. Si no, pregúntenle al Premio Nobel de Química que discutía con John Lennox. No existe nada neutral.
Es que sí, porque un martillo sirve para romperle la cabeza a alguien o para clavar un clavo. No. El martillo es para clavar un clavo. Si es para romper la cabeza a alguien, no está bien el martillo. No está bien el que usa el martillo, mejor dicho. O sea, la tarea que tenemos por delante es impresionante. Y no podemos ni apostasiar de nuestra fe, ni desertar de nuestra fe, ni desertar y abandonar nuestro puesto de combate en la batalla cultural. Y entonces veamos cómo se veían las cosas hace 40 años con B. de Griffith. Por ejemplo, uno de los valores de la democracia o una de las instancias fundacionales y fundamentales de la democracia es la persona y el bien común. Términos que hizo famoso un gran filósofo católico de ascendencia protestante, pero que se convirtió al catolicismo, que se llama Jacques Maritain. Y en esa época en Francia, estamos viendo la Segunda Guerra Mundial y lo que significaba Auschwitz. Uno menciona la palabra Auschwitz y bueno, ya no hay que dar muchas más explicaciones. Hoy he visto de nuevo, por segunda vez, una película que se las recomiendo que se llama Terezín. Terezín era un campo de concentración. Y en ese campo de concentración había judíos italianos, judíos de todos lados. Y decidieron, en los proyectos satánicos que tenían los hitlerianos, con mandato del Führer, que ahí iban a formar una orquesta. Ya estábamos en el año 44 y a los alemanes no le iba yendo tan bien en la guerra. Y dentro de esos músicos había director de orquesta, violinistas, chelistas, oboístas, trombistas, etc. Y primero era una musiquita de cámara, pero fueron afiatándola a la orquesta y se hizo una orquesta significativa. Ínterin iban deportando hacia el este, eso era Auschwitz. Y la pareja central de la película es una violinista y un clarinetista. Son de la vida real. Y a la violinista, con la anuencia y el apoyo de una oficial nazi, le encargan que sea la cuidadora la tutora de unos niños que había ahí. Integraron a los niños y a otras personas en el coro, formaron una orquesta, eran 1000 sanchufas ahí. Les decían al principio que no tenían que tocar músicos alemanes para no enlodar con su hebraísmo a los alemanes. Pero una noche estaba el clarinetista caminando y lo hace parar un oficial alemán y le dice: ¿qué lleva ahí? Mi clarinete, tocalo, dice. Pero toca algo de la grandeza alemana. Y el tipo se pone a tocar. Y el alemán, que no son los milicos nuestros, son unos brutos totales, no saben ni música, ni filosofía, ni matemática, ni nada. Ese es un área de clarinete de Brahms. Brahms nació en Hamburgo como yo. Los tipos identificaban la música que sentían por solo sentirla. Imagínense si tuviésemos un ejército que estuviese así deformado. Y esos tipos estaban organizando porque les habían dicho que iba a venir una misión de la Cruz Roja. Estaban organizando un concierto por los de la Cruz Roja. Pero
le ajustaban los torniquetes, pero dice, el encargado judío, que era el contacto con los oficiales nazis, que era como el maestro de orquesta ahí, le habían dicho, vos estás deportando al este a los obreros y me estás dejando a los poetas, a los músicos, etc. Empezar a despachar músicos también. Y una de las despachadas es la esposa la violinista esposa de ese. Entonces, la última escena, se la spoileo a la película, pero véanla lo mismo, no la voy a lograr arruinar, es que ya estamos en el año 45 y los llevan a un tren y había un cajón que decía Teresín y era el cajón donde estaban los instrumentos. Y el oficial viene y dice, aquí hay algunos músicos y levanta la mano 4 o 5 de ellos. Bueno, toquen algo. Bueno, ellos empiezan a tocar y como ya estaban derrotados, los nazis los dejan solo tocando. Y el epílogo de la película es contarnos la historia que no hemos sabido cómo ha terminado de la señora, de la violinista. Una carta hermosa le manda, le hace llegar cuando se estaba yendo, hermosísima carta, y él dice, bueno, yo volví y no la encontré, supongo que ha sufrido el mismo destino, y empieza a dar los nombres del director de orquesta, de los chelistas, etcétera, que hubiera cambiado la historia del siglo XX si ellos siguieran vivos. Dice, yo ahora me dedico a enseñar música a los niños y les digo que cultivar la música es aprender a ser mejor persona y aprender a tratar al mundo, a la realidad y a los otros como corresponde. Una maravilla de película. Estamos en Teresín para mostrar a qué nos llevan los locos como Trump, como Milei, como Putin, como Deng Xiaoping, como Macron, como la Meloni, y siguen la firma. Ese acto de criminales y autócratas que no defienden ni la persona ni el bien común. Y si yo hablo de la justicia social, se le produce sarpullido al señor Milei. Y están haciendo bolsa a la Argentina. No es que los Kirchner la hayan hecho bien, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que esto, el matrimonio de Oriente y de Occidente, implica que nosotros recuperemos la calidad teológica de la política, donde el centro es la persona y la comunidad. Y la comunidad, decía Emmanuel Mounier, es una persona de personas. Y los signos de los tiempos nuestros, ominosos, lúgubres, truculentos, es que estamos disolviendo las comunidades de los lazos familiares, por ejemplo. Ya nadie se preocupa por el hecho catastrófico de que se disuelvan las familias, que se disuelvan las comunidades, los vínculos familiares y los vínculos comunitarios políticos, el amor de amistad cívico-político. Y todos nos tratamos como si el otro fuese un enemigo. Y nadie humano puede ser enemigo nuestro. Todos estamos llamados, como enseña la teología política del Génesis con Yahvé y Caín, a ser hermanos de nuestros hermanos y no enemigos de nuestros hermanos. La opción está ante nosotros. Nosotros personalmente elegimos ser fratricidas o fraternos. Y no tenemos otra obligación que esa, ser hermanos de nuestros hermanos. Estamos llamados a convertirnos, como dice el judío Levinas, en rehenes del otro. Y parafraseando
a la parábola del buen samaritano o a Mateo 25, quitarme el pan de la boca para dárselo al otro. Si el otro me pide una capa, darle 2. Si me pide que lo acompañe 1 kilómetro, lo acompaño 2. Si estaba enfermo y me visitaste, preso y me visitaste, etcétera, etcétera. Pero esas recetas del amor fraterno están dichas desde hace 2000 y pico de añitos. Pero nosotros ni siquiera leemos la Biblia y menos la practicamos. Hay un agnóstico biblista español que se llama Antonio Piñero. Es un tipo excelente y es un agnóstico. Él era cristiano, católico, pero se ha hecho agnóstico. Un tipo que domina el hebreo, el griego, el latín, el alemán, el francés, el italiano. Y ese tipo ha escrito montones de libros. Uno se llama Guía para entender el Evangelio. Y otro se llama Guía para entender a San Pablo. Y muchos más. Yo a él es el primero que le escucho decir una cosa que me iluminó en la cesera, que nosotros leemos el Evangelio mal porque está mal editado. Cronológicamente está mal editado. Primero aparecen los evangelistas y después aparece San Pablo, y todos los evangelios dependen de la teología de San Pablo. Miren qué detalle. Y San Marcos es anterior a San Mateo. Por supuesto. Él hace una enjundiosa caracterización de la historicidad de los evangelios, mostrando las prioridades y las consecuencias. Pero también los sinópticos, culminando en Lucas, que es con los Hechos de los Apóstoles. Lucas tiene 2 evangelios, el evangelio atribuido a Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, que sigue a Pablo, es el primer historiador del asunto. Claro. Pero el cristianismo, ¿cuándo se constituyó? ¿En el siglo I? No. ¿En el II? Tampoco. ¿En el III? Tampoco. ¿En el IV? El cristianismo se constituye en el siglo IV después de Cristo. Y están los concilios cristológicos, donde aparece, no como hace B. de Griffith, contrabandeando la palabra persona en el Oriente, donde aparecen las cuestiones de la persona, cuando aparece la cuestión de la Trinidad. Y Dios, nosotros decimos Dios creador, que está el universo que es la criatura, Dios es unitrino. Y ese Dios unitrino crea todo imprimiendo el sello de la Trinidad. Y en toda criatura está impreso ese sello de la Trinidad. Y hay que recuperar el mito cristiano. Ahí le tomo las palabras a B. de Griffith. Porque ya se lo he dicho 2 o 3 veces, se lo vuelvo a decir ahora porque me parece importante. Hay que recuperar al mito. Hay que recuperar al símbolo. Hay que recuperar la metáfora. Hay que recuperar la poesía. Hay que recuperar la música. Hay que recuperar la literatura. Y todo lo juzgamos con criterios de marketing. ¿Cuántos libros venden? Recuperar la poesía. No, que poetas son esos excelsos dotados por la creación. Todos estamos llamados a ser poetas. No, yo no tengo oído para la música. Todos, ¿pueden bajarlo un poquito? Todos estamos llamados a ser músicos. Con los talentos que tengamos, Dios no nos pide que seamos Pavarotti,
pero sí nos pide que sepamos cantar las salmodias nuestras o la oración de San Francisco. Hay un grupo de la Universidad Católica de Chile que en homenaje al Papa Francisco hizo una versión cantada preciosa de la oración de San Francisco. Y yo, para meterme en aguas turbulentas, digo que el mejor test político que se puede hacer es rezar la oración de San Francisco por parte del político. No es cuestión de ficha limpia, de todas esas gansadas que decimos aquí, de si hay o no hay balotaje, si hay o no hay todas esas cosas. Es cuestión de rezar la oración de San Francisco y seguir haciendo política con la oración de San Francisco. Digo porque es la que me parece más excelsa, pero hay montones. Además, el santo del buen humor, que debieran leer, estudiar y recitar todos los cristianos, es Santo Tomás Moro, a la flauta. Y estamos hablando del tipo que era canciller en la época que estaba Enrique VIII en Inglaterra. Y es un tipo de una estatura gigantesca, como santo en la Iglesia Católica. Es el patrono del buen humor. Señor, dame una buena digestión y algo que comer, decía. Y cuando estaba subiendo al patíbulo, porque él no se había prestado a cohonestar el matrimonio con Ana Bolena y el divorcio respecto de su esposa española, Enrique VIII, y él tenía barba. Y entonces, cuando está subiendo, le dice al verdugo: ayúdame a subir que ya bajaré solo. Mi cabeza bajará sola. Y después se aparta la barba. A esta no la cortes, que no cometió ningún perjurio en contra del rey. Bueno, le están cortando la cabeza. Es que nosotros ni siquiera tenemos buen humor. Si no tenemos buen humor, no somos cristianos. La tristeza es un pecado para un cristiano. Y el buen humor es una virtud para un cristiano. Buen humor no es ironía. Ser irónico, o peor, ser sarcástico, eso no es buen humor. Hay un tipazo, que si uno pudiera canonizar alguno de esos tipazos, lo canonizaría, que se llama Søren Kierkegaard, que habla de los 3 estadios de la vida. El primero es el estadio estético, y el estadio estético es el que se rige por el principio de placer. Y el personaje del estadio estético es Juan Tenorio, el que va saltando de cama en cama y a la noche le queda el sabor patalco en el paladar de que no ha amado a nadie. Para saltar el abismo entre el estadio estético y el estadio ético, hay que ser socráticamente irónico. Él hizo su tesis doctoral sobre Sócrates, Kierkegaard, y decía: la ironía es el salto abismal entre lo estético del placer y lo ético del deber. Y en el deber lo tiene uno al sirupítico de Immanuel Kant, que el tipo era el autor del imperativo categórico, que decía: obra de un modo tal que puedas querer que tu conducta se convierta en ley universal de la razón. Y él creía que era un genio, y era un genio, pero un genio equivocado, porque había derruido, haciéndose una legítima pregunta: ¿cómo puedo llegar a una formulación ética que tenga sustento racional? No puedo ser ni un estoico, ni un epicúreo, ni un aristotélico, ni un platónico, porque todos ellos tienen la definición equívoca o polisémica de lo que es bueno. Lo que es bueno para un antropófago no es bueno para alguien que no es antropófago.
Y así los ejemplos a rolete. Lo que es bueno para un ladrón no es bueno para alguien que es víctima del ladrón. Lo que es bueno para el asesino, etcétera, etcétera. Entonces él se manda esa crítica a la razón práctica y esa fundamentación de la metafísica de las costumbres, diciendo, como no puede ser de otra manera, en clara usurpación del legado cristiano, dos cosas me maravillan: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Y el tipo se manda un rigorismo moral espantoso, llegando a decir que si hay un asesino que está persiguiendo a su víctima para matarla y yo veo para dónde va y viene y me pregunta a mí para dónde ha ido, yo tengo la obligación de decirle para dónde ha ido. No le importa a tres rabanitos que lo vaya a matar. Por eso sus alumnos más aventajados y lúcidos decían que la moral de Kant era la moral de las manos limpias porque no tiene manos. Ese rigorismo es espantoso. Ahora, para saltar el salto abismal al cuadrado del estadio ético al religioso, tengo que tener humor. Sin humor no hay amor de verdad. Porque si yo tomo las tragedias precristianas, esas tragedias son el sino, S-I-N-O, la fatalidad, como dirá después también el genio equivocado de Nietzsche, el amor fati. En cambio, las tragedias cristianas ya no me hablan del sino, sino del destino. El destino no es la fatalidad. Los tratados clásicos, griegos, romanos, eran sobre el de fato, sobre la fatalidad. Porque los judíos y los cristianos, los musulmanes un poquito menos, no somos fatalistas. Creemos en el destino. Y el destino, como sabe bien Santa Teresita de Lisieux, es el diálogo entre dos libertades. La libertad infinita del Dios creador y providente y que gobierna el mundo y la creación, y la libertad finita y creada de sus criaturas, las humanas en este caso, y los angelitos que también han caído. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el destino y oír a cuatro patas del sino. Les recomiendo un libro maravilloso de Jean Guiton, Historia y Destino, que dice esas y otras maravillas más. Si quieren se los mando, lo tengo en PDF. ¿Nosotros somos libres? Sí. ¿Somos libertarios? No. Somos libres para hacer lo único que puede hacer la libertad: cincharse la existencia para cumplir los mandamientos de Dios y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. La libertad es la libertad para hacernos esclavos de Dios, como las monjitas esclavas, que son un testimonio de la esclavitud a la que estamos llamados todos: ser esclavos de Dios, seguir los mandamientos de Dios. No hay otra. Ahora, ¿el Oriente tiene eso? No. Porque el concepto de persona, de comunidad, de libertad, no aparece. Decían, hay un señor que se llama Ralph Linton y otro que se llama Erich Kahler, que han hecho estudios del hombre. Y Erich Kahler tiene
en la historia universal del hombre una anécdota maravillosa para mostrar esto que estoy tratando de decir ahora. La anécdota es que en un momento hay una niñita dentro de un linaje de 3 generaciones o 4 que profana un templo. Entonces, el castigo no recae sobre la nenita, ni sobre la nenita y los padres, sino para los padres, los abuelos, los bisabuelos, todos. No hay noción de responsabilidad personal, sino que hay una culpa colectiva. Otro rasgo que hay en la concepción del tiempo de los orientales. Los orientales, si uno quiere ver la versión oriental en los occidentales, vea el mito del eterno retorno. Mircea Eliade no es tan bestia como Nietzsche, pero Nietzsche se lo traga completo. El eterno retorno de lo mismo. Eso es más oriental que la pagoda china. En cambio, los judeocristianos abrazamos la flecha del tiempo, que no sabemos ni la hora ni el día donde acontecerá el destino final en que la diana de la fecha del tiempo haga centro. No lo sabemos. Por eso todas las gansadas que se hacen por YouTube y por Wikipedia, con los apocalipticismos y con que te llega el fin del mundo, que lo han hecho llegar en el 2020, antes lo hacían llegar en el año 1000. Estupideces. Créanle al Señor cuando dice, nadie sabe el día ni la hora. Y eso que saben mucho de día y hora por los cristianos y gracias a los cristianos que han inventado la medición, los monjes benedictinos, por ejemplo, de las oraciones en las distintas horas del día, que si no tampoco existían los relojes, dicho sea de paso. Pero siguiendo la trilla del tiempo y la eternidad, todos estamos llamados a la eternidad. Por eso Santa Teresita dice, venimos de un eterno amor y vamos hacia un eterno amor. Pero ¿quién cree en la eternidad ahora? Nosotros creemos en la cuenta bancaria y en el tiempo contante y consonante. Antes hacían películas de ciencia ficción sobre la guerra de los mundos, como hace El ganso de Wells. Ahora se hace la guerra del tiempo, con mayor o menor calidad literaria. Hay una serie sobre el tema del tiempo, de que uno tiene un tiempo asignado y se le marcan los minutos y segundos que tiene aquí en el antebrazo. Y esa ilusión de que nosotros queremos comprar el tiempo pasa de todas esas tonteras, empezando por congelarse Walt Disney para que cuando la ciencia haya avanzado puedan los tipos salir orondos, mondo y lirondo a cometer todos sus pecados de la temporalidad y la secularidad. El tiempo es un misterio. Y una de las cosas más hermosas del misterioso tiempo que enseña San Agustín es que el tiempo es también una criatura. Dios creó el tiempo y completan eso los poetas místicos y borrachos irlandeses cuando dicen en un graffiti, cuando Dios creó el tiempo, hizo de él suficiente. Y hagan un examen de conciencia ustedes todas las veces que han dicho, uy, no tengo tiempo. ¿No tengo tiempo para qué? Tenés todo el tiempo que necesitas para hacer la voluntad de Dios. No necesitas más tiempo que ese. Entonces, no podremos hacer un matrimonio de Oriente y Occidente pensando en el milenarismo eternista de las potencias del cielo que tienen los orientales
o la fuerza del cielo que tienen los libertarios. Nones. O hay un Dios que es el creador del tiempo, o no hay tiempo. Porque si nos ponemos en el plano temporal a discutir las filosofías del tiempo y las ciencias respecto del tiempo, vamos a encontrar un aquelarre, una batalla sin cuartel en la que nadie, no es un juego win-win, sino loss-loss, de pérdida y pérdida, porque nadie puede adentrarse en el misterio del tiempo, que es la contracara del misterio de la eternidad que sabemos los cristianos. Otro gran místico francés del siglo XVII se llama Jean de Caussade con doble S. Y tiene un librito maravilloso que lo ha reeditado Ágape hace poco, El santo abandono a la divina providencia. Pero son tantos los estropicios que hemos hecho nosotros con las cosas que hemos dejado de creer, que hemos cambiado providencia por progreso. Y estamos creyendo en el progreso. ¡Qué animales que somos! No existe el progreso. Lo vio bien el judío alemán marxista, filotrotskista de Walter Benjamin, que dijo: el progreso es la catástrofe. Porque usaba una metáfora muy revolución industrial, este marxista alemán, experto en la estética del barroco, entre otras muchas cosas. Vamos en una locomotora a toda velocidad que apunta hacia el abismo. Cualquier semejanza con la realidad geopolítica contemporánea no es una casualidad, que es otro tema, la casualidad y el azar. Y lo único revolucionario que podemos hacer es aplicar el freno de emergencia para detener la marcha vertiginosa hacia el abismo del tren, de la locomotora. Entonces, ¿creemos o no creemos en las promesas de Dios de la vida eterna? ¿Creemos en la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna para nosotros? Lo tenemos en el credo también, no es para ir a buscar tratado de teología. Pero en el credo hay tantas cosas que no creemos y así nos va. La eternidad es el gozo eterno, es la vita beata, la vida feliz con F mayúscula, el gozo eterno, la alegría eterna. Cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mana leche y miel. Esos son creer los mitos de Cristo, Redentor y Mesías, que ya ha operado el cristianismo con sutileza y profundidad, más allá de los errores que cometemos los cristianos, la síntesis entre mujer y varón, oriente y occidente, inconsciente y consciente, y siguen las firmas también. ¿Dónde tiene que apelar, aparte de los orientales que ama tanto este buen benedictino, para encontrar esto? La intuición es el conocimiento del intelecto pasivo, la conciencia de sí que acompaña a toda acción y a toda meditación. Ya les he hablado la vez pasada de Aristóteles y de Santo Tomás con esos dos conceptos o sintagmas, intelecto paciente e intelecto agente. Vienen los muchachos musulmanes y nos hacen un inmenso favor recuperando el corpus aristotélico que no había llegado hasta por aquí. Y cuando vienen esos muchachos, se convierten en los mayores defensores, comentadores e intérpretes de Aristóteles, empezando por Averroes, siguiendo por Avicena.
Y al hacerlo, los tipos lanzan con el agua de la palangana el bebé de Jesucristo, el niño Dios. Lo digo así, con un poco de sarcasmo cristiano. ¿Por qué? Porque ellos dicen, existe un solo intelecto agente que es Dios. No existe intelecto agente en los seres humanos. Y viene Santo Tomás en una de las cosas maravillosas, de las muchas maravillosas que hizo Santo Tomás, y escribe un tratadito de la unidad del intelecto contra los averroístas. ¡Qué maravilla! Es la asunción de Aristóteles en y por Santo Tomás. La suma de Aristóteles más la Biblia. Porque si yo soy solo intelecto pasivo, como quiere aquí, sin saberlo, ve de Griffith porque sabe, Tomás de Aquino, pero no sabe tanto, estoy descartando que nosotros tengamos intelecto agente. En cambio, la psicología del conocimiento que tiene Tomás de Aquino es un circuito que arranca en los 5 sentidos exteriores, que son los que producen las species sensibilis, el aspecto sensible de las cosas que nos llegan. Si es caliente, si es frío, si es amarillo, si es rojo, si es grande, si es chico, etcétera, etcétera. Pero ese sigue el proceso pasando a los sentidos interiores. Y los sentidos interiores son una sublimación de las species sensibilis filtrados por el sentido común, la percepción, la memoria y la imaginación. Y a pesar de los pesares, hay que poner en resalte 2 cosas, la memoria y la imaginación. Y aquí vamos a diferenciar a Santo Tomás con San Agustín. San Agustín está más en lo cierto que Santo Tomás, porque Santo Tomás arrincona a la memoria en una potencia sensible. En cambio, San Agustín, bendito sea su nombre, la coloca como una potencia espiritual a la memoria. Y nosotros hablamos de la memoria, sobre todo los alumnos que cursan historia, por ejemplo, ignorando que la memoria es una potencia espiritual. Y si yo no atiendo a la memoria, no atiendo al amor. La memoria es el amor. Es el amor y es el fundamento espiritual para la esperanza. Porque memoria es a esperanza, lo que caridad es a voluntad, lo que fe es a inteligencia. Pero si no tenemos que salir a un barrio afuera del cristianismo para encontrar estas maravillas, están ahí. Y hay que estudiarlas, conocerlas, y amarlas y practicarlas y difundirlas. Entonces, tenemos que ver que todo lo que somos, empezando por nuestro ser vivo, siguiendo por nuestra carne subjetiva, siguiendo por nuestras facultades espirituales, siguiendo por nuestras facultades sensibles, todo eso y todas las acciones que proceden de ello no son mérito nuestro, son recibidas, son un regalo de Dios. Y lo olvidamos. Entonces no hay que ir al Tao Te Ching para hablar del espíritu del valle, de lo místico femenino, como dice B. de Griffith. La puerta de lo femenino místico es la raíz del cielo y de la tierra. Y son metáforas hermosas, pero no tenemos que apelar a eso para tenerlas dentro del cristianismo. Las tenemos. Pero es cierto, es linda la expresión que tiene aquí, que el intelecto, que él llama solo pasivo, y se equivoca, B. de Griffith,
es el intelecto de los sentimientos. Es una linda expresión. No es la inteligencia emocional como hacen los marketineros estos de los publicistas contemporáneos, de Goleman y todos esos muchachos. El intelecto de los sentimientos. Es que ¿hasta cuándo vamos a seguir dividiendo afectividad e intelección? Yo no puedo tener intelección si no tengo afectividad. Decía San Agustín, hay que creer que uno cree, porque creer es un acto de la voluntad. Para creer hay que querer creer. Para amar hay que querer amar. Para esperar hay que querer esperar. Cuando alguien dice, vos tenés suerte porque a vos se te ha dado gratuitamente la fe. No, la fe es una espada de dos filos. Es un don y es una tarea. Y la tarea no se las quita a nadie, Dios. Si vos no haces el 1, no vas a recibir el 100, así que mejor hacer el 1. Y en esta unión de lo femenino y lo masculino, que nos inhabita a todos nosotros, el varón aprende a conocer a la mujer y la mujer aprende a conocer al varón. Y me corrijo, porque lo digo muy rápido en la fórmula y suena bonito. Nadie nunca conoce a nadie, ni yo mismo. Ni yo conozco a la mujer, ni yo conozco al varón. Pero todos sabemos que tenemos lo femenino y lo masculino dentro nuestro y lo tenemos que actualizar. Y tenemos que saber que la mujer es lo opuesto y complementario del varón y viceversa, porque ella también está inhabitada del varón y de la mujer. Y todo esto también está relacionado con el sexo, y no el sexo oriental y el Kama Sutra y esa sacralización del sexo que hacen los orientales. No, esas son paparruchadas. Claro que el sexo es sagrado, pero no para ponerlo a un falo dentro de la iglesia del templo hindú y adorar al falo. No, eso no. Es sagrado porque lo que hablábamos de la batalla cultural, ni que hablar de las feministas radicales ahora o los LGTB+ ahora, todos santos varones y mujeres por los cuales tenemos que rezar y obrar, porque son unos enfermos. Y la iglesia es un hospital de campaña, dice el Papa Francisco, que tenemos que salir a curar a los enfermos, porque no he venido para curar a los sanos, sino a los enfermos, dice Jesús. Y nosotros tenemos que ser otro Jesús, no ir a pelearnos con ellos, sino ir a curarlos, ir a, esa palabra tan medieval y bonita, hospitalizarlos. Dos palabras hermosas para dividir las aguas de la filosofía y la teología. Hospitalidad y hostilidad. Y la milicia cristiana es una milicia de hospitalidad y de acoger al otro. Bien, ya vamos a ir terminando, que son las 20:45. Y hemos quedado con eso, que la mente abstracta racional es el varón, que crea un mundo de conceptos, proposiciones, razonamientos, separados de la realidad concreta. ¡Qué maravilla! La palabra esa concreta. Un autor francés hizo una exposición de la metafísica de Tucumán, de Tomás de Aquino, como la metafísica de lo concreto. Y el mismo Jean Guitton dice, no hay ninguna palabra abstracta en la Biblia, todo es concreto. Tenemos que amar la realidad, lo concreto de la existencia humana, no lo abstracto.
Yo en nombre de lo abstracto ando cortando el cuello a las personas. La vida como viene, dice el Papa. La Es vida como viene. tal como viene. Y la filosofía y la teología se transforman en poesía con tipazos como Dante Alighieri. Siglo XIV es una maravilla y un embrollo, porque en el siglo XIV está Occam, Marsilio de Padua, después va a venir Martín Lutero, pero además está el Dante Alighieri y están los prolegómenos de los españoles que van a venir 2 siglos después, y en el siglo siguiente los Cristóbales Colón. Y entonces tenemos que atender a que cuando nos dicen la filosofía y la teología se transforman en poesía, está pensando en ese hombre que es un nexo entre la medievalidad y la modernidad, que es Dante Alighieri. Y nadie ha creado metáforas tan maravillosas como el Dante Alighieri con el cielo, el infierno y el paraíso. Y hay que ver a quienes ponen el infierno, ¿no? Y muchos de las jerarcas de la Iglesia Católica están en el infierno. Y algunos que son considerados como herejes están en el cielo, como Sigerio de Brabante, por ejemplo. Y él administra a Piacere, a quien lo manda al infierno y a quien lo manda al cielo. ¿Necesitas ayuda? Y hay que atender a la simonía, a la apostasía, a la idolatría, a todas esas cosas que pavimentan el camino al infierno que transitamos tan campantemente. En el paraíso, dice el Dante, en adelante mi visión se elevará a las alturas, en donde la palabra es derrotada y deberá quedar atrás. ¡Oh! El poeta que diga la palabra será derrotada y deberá quedar atrás. ¿Qué queda si queda derrotada la palabra? El silencio. El silencio es el fundamento en el ara sacramental de nuestro Dios y de nuestra alianza. En el ara y en el arca de nuestra alianza, el silencio. Y nos cuesta tanto aquietarnos y silenciarnos para meditar. Terminemos con Eckhart. Eckhart es uno de los mayores místicos teológicos filosóficos y era dominico. Y era un dominico que conocía muy bien al Santo Tomás y ya conocía también los que estaban sacando las uñas en contra de Santo Tomás, como el benemérito Duns Scoto, como el benemérito Occam. Conocía a todos esos. Y además, como hacen los judíos hoy, que cierran la puerta, abren la puerta si hay una mujer en el cuarto donde están ellos, porque tienen un trauma con que haya una mujer en el cuarto donde están ellos. Como hacen los judíos hoy, siguen haciendo. Don Bosco también, ¿no? ¿Ah? Don Bosco también. Así. Era bastante judío, por eso. Si yo no estoy diciendo como un insulto a los judíos, estoy diciendo que el papel de la mujer es un papel espinoso para las religiones. Los judíos la tienen más complicada que Don Bosco. Anécdota de un rabino que iba con su aprendiz al lado y había una mujer que pedía auxilio y estaba en el río. Y entonces el rabino se mete al río y la saca a la mujer y le dice, pero Rebe, ¿qué ha hecho usted? ¿Ha tocado a una mujer y la ha sacado del río? Bueno, yo la he sacado y la he sacado, la he llevado a la otra orilla y vos la llevas todavía adentro, le dice. Una maravilla. La mujer no es para sacarla de nuestras vidas, sino para, voy a decir una herejía, adorarlas. Adorarlas porque son
Eva y María, las dos mujeres. La Eva es la vieja, María es la nueva. Bueno, Y María es el ser humano más digno y excelso que existe. Y el culto mariano, que ahora, gracias a Dios, está reverdeciendo y refloreciendo, es una cosa medieval. Yo estaba en una reunión con un grupo de amigos protestantes en Buenos Aires, y bueno, yo era el único católico ahí, entonces me agarraron tirria con el tema de María y de los santos y qué sé yo. Que ahora vos me decís que cuando le rezan a María, María sabe francés, alemán, inglés, chino, etcétera. Me hacían burla de eso. Pobres los protestantes, ellos estaban enamorados, tan enamorados del amante de Lutero que se han olvidado de que María es más que la amante de Lutero. María es una maravilla de las maravillas, merecedora de todas las letanías, de todo el Magnificat y de esa oración sobre la belleza en la que Dios se solaza de la Virgen María. Y eso es lo femenino. Y nosotros tenemos, por culpa del cristianismo, y el cristianismo católico no está exento de culpa, una cancelación de la mujer. Y tenemos que hacer todo lo posible dentro de la batalla cultural que tenemos que librar para recuperar la eminente dignidad, no solo de la Virgen María, pero la Virgen María como abanderada de todos, de todas las mujeres. Y dice el judío, nada mariano, ni nada admirador del Verbo encarnado, que es Emmanuel Levinas, y unas monjas la salvan cuando él estaba en campo de concentración, la salvan a la hija de Levinas y a la señora de Levinas. Y Levinas dice, en un libro maravilloso que se llama Totalidad Infinito, la mujer edifica el hogar, el hombre construye la casa. En esa frasecita tienen condensado qué diferencia hay entre mujer y varón. Y así lean La Mujer, un libro según la naturaleza y la gracia de la señora santa doctora Edith Stein. Bueno, lo dejemos por ahora ahí. bien. No sé si hay preguntas o comentarios, Jorgito. No, buenísimo. Gracias, Lalito. Gracias. Bueno, Sí, sí, nos vemos mañana entonces. sí, sí, si Dios quiere. Si Dios quiere, Deo volente.